En el universo lo creado, creado está. Nada se elimina, solo se transforma, así que ustedes y los seres de los dos planetas transmutarán lo negativo enfermo en positivo sano, llevarán consigo a sus demonios convertidos en ángeles. 266. Si las emociones negativas enfermas son procesos químicos que hemos heredado de Satien, ¿cuáles son estos químicos que nos hacen tanto daño? La transmutación de las emociones negativas enfermas es un conocimiento que ustedes deben aprender para llegar a realizarlo. La voluntad y el deseo, que ustedes colocan en la obra, acción y pensamiento los ayudará mucho, pero es un trabajo que no está completo, porque le falta la ayuda consciente que les permitiría hacerlo más rápido y con más conocimiento de la causa y el efecto. Por ejemplo, el alimento material y psíquico que ustedes ingieren, si tuvieran los elementos correctos, ayudarían muchísimo en el proceso de transmutación. Tenemos, los minerales, como el magnesio, fósforo, etc. Los aminoácidos, las proteínas, etc. Queremos decir que al tener ustedes una alimentación deficiente tanto material y psíquica se encuentran desnutridos de todo aquello que les proporcionaría el bienestar de sus cuerpos. Al estar sus cuerpos en desequilibrio, las emociones negativas enfermas se proliferan por el malestar e inconveniencias que ellas producen. Las enfermedades provocan malestar, disgusto, incomodidad, cólera, rabia, descontento, etc. Porque les hace sentir mal con ustedes mismos y al estar mal consigo mismos, estarán pésimos para todo lo que los rodea. ¿Por casualidad han visto algún enfermo que sea feliz, armonioso, calmo, que se encuentra en paz consigo mismo? No, ¿verdad? Es necesario que comiencen a cambiar sus costumbres alimenticias y nutritivas. Esta debe ser sana, equilibrada, compensada en todo lo que el cuerpo material necesita, sin abusar, con conocimiento de la causa y efecto, amor. Sería bueno que ustedes aprendan lo que significa una alimentación vegetariana holística que les permita amar y respetar sus cuerpos y comenzar a comer para vivir y no vivir para comer. Es necesario que comiencen a cambiar su manera de pensar y alimentarse de pensamientos útiles, nutritivos y positivos. Esta manera de vivir los transformará en seres de energía sutil y químicamente estarán proveyendo a su energía todo lo necesario para su depuración. Si ustedes logran una alimentación nutritiva y adecuada para el cuerpo físico y psíquico, se ayudarán enormemente en la curación energética que están necesitando para el avance y la elevación espiritual. Las emociones negativas enfermas de Satien contienen pocos minerales como mercurio, magnesio, flúor, calcio, fósforo, sodio, hierro, etc. Más bien estas energías dañinas están cargadas de elementos cinabrios o cinabarita y de adrenalina. Queremos decir que contienen mucho del elemento azufre, el cual no es bueno para la salud física y psíquica del hombre. El conocimiento y el entendimiento de los elementos y el saberlos transmutar antiguamente se le llamaba alquimia. 267. ¿Cómo eran los alquimistas de la antigüedad? Los alquimistas de la antigüedad tenían el conocimiento para transmutar lo negativo en positivo y conocían el macrouniverso cósmico y el microuniverso de los seres humanos. Ellos sabían los elementos que componían a la creación, conocían los minerales, carbohidratos, aminoácidos, etc. Y todo lo que forma al ser uno. Sabían cómo mezclarlos y qué resultados daban. Conocían el mercurio, el azufre, el silicio, etc. Sabían separar el mercurio del cinabrio y tenían el conocimiento que el cinabrio era el elemento dañino y negativo enfermo que el hombre debía eliminar. Los alquimistas antiguos son los científicos de hoy en día. Antiguamente los alquimistas trabajaban la ciencia en todos los niveles energéticos, o sea, para el cuerpo físico, psíquico y mental. Ellos sabían transmutar las energías negativas enfermas en energías positivas.
Conocían el funcionamiento energético y sabían cómo tratarlo. El universo no tenía secretos para ellos, sabían la existencia de la vibración, frecuencia, ritmo, colores y en base a este conocimiento mezclaban los elementos que correspondía para que se realizase la verdadera alquimia de la cura. En pocas palabras dominaban el conocimiento de los elementos y al tener este conocimiento ellos eran médicos, científicos, investigadores, matemáticos, astrólogos y más. Los alquimistas de la antigüedad, eran llamados también, magos. Usualmente era aquel que practicaba la magia y el ocultismo. Los alquimistas magos eran una casta sacerdotal de Persia, además de ser químicos, físicos y astrólogos. Su vestimenta consistía en un manto oscuro decorado con astros, sombrero alto, triangular y puntiagudo. Sus demostraciones públicas se realizaban por el uso de sustancias químicas que causaban gran impresión entre el pueblo ignorante. Observadores europeos lo convirtieron en el folclore del Occidente. En el sentido religioso e histórico, la tendencia denota una línea sacerdotal hereditaria de Persia, en la cual Zoroastro, o Zaratrusta, fue un miembro conocido. Esta casta formaba sociedades de los magos o magi, que se dividían en 3 niveles de iluminación: los adeptos, los iniciantes y los más elevados, iluminados con la luz interior. Como podemos ver, los alquimistas de la antigüedad eran llamados magos por el conocimiento químico, matemático y astrológico. En la Edad Media estos seres fueron confundidos y llamados por la Iglesia de ser brujos y al serlo, fueron quemados en la hoguera por la Inquisición acusándolos de ser satánicos y demonios. Hoy en día existen los brujos y los magos, ustedes los llaman videntes, astrólogos, adivinadores, cartománticos, conferencistas, canalizadores, mediums, etc. Existe entre ellos 2 profundas diferencias. 268. ¿Cuál es la diferencia entre brujo y mago? Los brujos se dedican a la magia negra de la oscuridad y las tinieblas. Estos son considerados mariposas de noche y son seres de la penumbra. Practican hechizos, vudú, sus trabajos pertenecen a energías, pensamientos negativos, enfermos y malévolos. Los magos practican la magia blanca a través del conocimiento, entendimiento y amor universal. Estos son considerados mariposas de día y son seres de luz. El verdadero alquimista y mago de la luz, es aquel que sabe que dentro de él, en su mente, existe un laboratorio alquímico donde él podrá realizar la alquimia más grande y maravillosa de su existencia. Él tendrá el conocimiento, entendimiento y amor para transformar sus energías, pensamientos negativos enfermos en positivos sanos. Él convertirá sus cristales opacos, densos, pesados, oscuros, débiles y sin luz, en cristales claros, sutiles, leves, resplandecientes y llenos de luz. El alquimista y mago auténtico, es aquel que despertó y que con su voluntad, trabajo, conocimiento, esfuerzo, dedicación, estudio, perseverancia y amor transmutará su vida y existencia en la alquimia más extraordinaria que haya podido imaginar. Transformarse en un ser de luz y regresar a su verdadero hogar, el universo. Los científicos actuales no saben absolutamente nada referente a esa ciencia antigua. Ellos están limitados en sus conocimientos que se abocan solo y exclusivamente a lo palpable y conocido como la energía material, y lo peor de todo es, que actualmente existen especialidades, o sea, cada uno sabe lo suyo y al haber separado y desmembrado el conocimiento, ninguno de ellos lo tiene unido. Por esta razón, no logran tener la visión global del todo, sino parcialmente. Muchos de ustedes están regresando a esa sabiduría, cuyo conocimiento se encuentra grabado en sus cristales pensamientos, y como ustedes en la actualidad están despertando la tríada de la consciencia, han activando los recuerdos y la sabiduría impresa que los está rigiendo nuevamente, o sea,
están regresando a sus orígenes. Están 269, entonces los científicos del futuro serán una especie de alquimistas. Sí, los alquimistas regresarán para convertirse en los científicos del futuro. Porque lo que ustedes están haciendo ahora es reactivar todo el conocimiento acumulado desde que llegaron a este planeta. Ustedes a través de las miles de reencarnaciones han acumulado una extraordinaria sabiduría que se manifestará en el futuro. Por esta razón verán más adelante niños genios, inventores que asombrarán al mundo, científicos que descubrirán portentosos avances, artistas que expresarán su arte maravilloso y más. La ciencia y tecnología avanzarán por estas causas y quienes realmente lo plasmarán y ejecutarán son todos los que están despertando ahora, porque la acumulación del conocimiento y entendimiento que ustedes llevan dentro de sí del pasado, se expresará en el momento oportuno, porque los seres que forman este presente, serán los mismos del futuro ustedes mismos. Los voluntarios ayaplianos y nosotros los seramitas formamos con ustedes ese pasado, así que seremos todos nosotros que nos expresaremos en ese futuro. 270, ¿qué pasará con nuestro sistema solar cuando la Tierra entre en la era glacial? Afectará nuestro entorno como por ejemplo la Luna u otros planetas cercanos. Sí, la galaxia donde ustedes se encuentran también se verá afectada y tendrá algunos cambios. Las mudanzas no solo se producirán por la luminosidad del astro-sol el cual emanará fotones, sino también por el alineamiento cósmico que durará 7000 años. Así como el planeta Tera y ustedes los planetas harán un cambio hacia lo positivo, porque los elementos negativos enfermos que se encuentran en ellos se transmutarán por el alineamiento, evolucionando hacia lo positivo de la creación. Cuando Tera se encuentre en la era glacial, la luna emitirá sus rayos fotónico de noche y el astrosol lo hará de día, ambos ayudarán al planeta en su curación y recuperación. El hielo que absorberá la luminosidad, estará formado de helio y esta combinación curará definitivamente el cuarto elemento que es la tierra, o sea, Ak. Este proceso de cura se repetirá simultáneamente en los planetas a través de sus lunas. La galaxia al igual que el planeta Tera contienen en sí mismos los elementos universales. 271, si los seres del futuro serán muy inteligentes, capaces y profundamente estudiosos, ¿cómo lidiarán con la inclinación del planeta y con la era glacial que se les avecinará? Cuando la era glacial llegue al planeta, habrán pasado los 7000 años del alineamiento cósmico. Los seres del planeta ya no estarán en él por muchas razones. No estarán. Podrá ser porque las energías pensamientos tanto negativas enfermas y positivas sanas habrán sido transmutadas y mandadas por los vórtices cono sur y cono norte a donde pertenecen, ellas ya no regresarán ni formarán parte de este planeta. También porque las familias colonizadoras ya vivirán en otros planetas y los que se queden en la ciudad interna no lo harán con sus cuerpos materiales, ellos vivirán en la antimateria del planeta. El que vivirá en el exterior y en el frío será el Yeti. Él es una criatura que está totalmente adaptado a las frías y bajas temperaturas que reinarán en ese tiempo. Repetirá exactamente lo que ustedes hicieron, vivirá en las cavernas y se alimentará de la caza y la pesca. La era glacial no afectará todo el planeta, ésta se expandirá alrededor de los polos y abarcará una mayor extensión de lo que hoy en día tienen los polos. La línea ecuatorial continuará cálida, permitiendo a muchas especies de animales la sobrevivencia. Cuando el alineamiento termine en 7000 años, la especie hombre tercera raza que son ustedes, dejarán de vivir en el planeta, porque deberán permitir el desarrollo a la raza que le sigue, el Yeti, el cual será el hombre del mañana. 272, si todo es matemático y químico, ¿qué capacidad de almacenamiento en el cerebro tendrán los seres del futuro de hologramas o información? Efectivamente los 600 millones de seres del exterior tendrán, como dijimos antes, la extraordinaria capacidad de albergar millones de energías pensamientos en su cerebro y debido a ello,
podríamos decir que trabajarán con un 45% de su capacidad cognoscitiva y los otros 55% lo adquirirán en la ciudad interna. Al igual que la pregunta que están haciendo, el universo es matemático y químico, queremos decir que para que resten solamente 600 millones en el exterior, es que a través de la evolución y elevación, quedarán los seres que son más fuertes energéticamente. Esta selección no se producirá por los valores distorsionados que ustedes colocan en sus vidas, como poder, dinero, familias pudientes, etc. Se hará de acuerdo a una opción matemática y química. Conforme el tiempo va pasando, los seres energéticos, o sea los espíritus más capaces, fuertes, dinámicos, sanos, competentes, capacitados, preparados energéticamente elevados, son los que se encargarán del planeta y de todo lo correctamente concierne a su evolución y elevación. 273. ¿Cómo serán seleccionados los 600 millones de seres que quedarán en el exterior? Nadie los seleccionará, este proceso se realiza por la atracción dinámica de las energías pensamientos. El universo de energías pensamientos funciona totalmente diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Las energías pensamientos no funcionan de acuerdo al ego, ellas son atraídas por correlación y similitud. Los seres del futuro serán un compendio de millones de energías pensamientos que se unieron por continuidad y que juntas deberán procesar alguna idea o plasmar y ejecutar la dinámica activa de esa idea. Al unirse esa calidad de energías pensamientos, para el universo no tiene importancia en qué cuerpo deberá encarnar o qué nombre tendrá. Por eso decimos que son las energías pensamientos más fuertes, o sea, los seres energéticos, espíritus, más formados del exterior, aquellos que atraerán esas energías y las harán parte de ellos. Cuando esas energías pensamientos formaron a los seres energéticos, entonces estarán prontos para entrar a la ciudad interna y ser parte de nosotros los seramitas. La selección es matemática y química, los cristales pensamientos se unen y formarán a los seres energéticos del exterior, los cuales se encargarán de unir los millones de energías pensamientos para que regresen a sus lugares de origen. Como el pensamiento enfermo reptiliano no formó un ser energético, será considerado por el universo una energía débil, enfermiza y sin consistencia. Este tipo de energías no tiene cabida en el universo, pero incomoda, por lo tanto hay que transmutarla. 274. ¿Qué es lo que realmente significa para nosotros ser ángeles y demonios? Seremos así toda nuestra existencia. Indudablemente los 7 planetas que se enfermaron de las emociones negativas enfermas de Satien han creado dentro del contexto llamado universo, una nueva especie, ayaplianos humanos. Los 7 planetas tuvieron el legado nefasto de la herencia reptiliana enferma. Cada uno de ellos absorbió en diferente intensidad esas emociones y cada uno las trabajó en su libre albedrío. Todos han tenido que escoger a cuál de las dos especies han querido pertenecer, los 4 planetas antes que ustedes, escogieron el lado ayapliano positivo de la creación. La naturaleza universal del ser uno funciona básicamente con elementos y cualidades positivas y negativas de la creación, siempre y cuando estas dos fuerzas se encuentren en perfecto equilibrio y armonía. Cuando nos referimos a una energía negativa enferma, estamos saliendo del contexto universal, porque esta energía no pertenece al equilibrio ni a la armonía, por lo tanto es una energía contraria, la cual deberá ser subsanada para que se encaje dentro de los parámetros universales. Si dejáramos a esta energía crecer, multiplicarse y repartirse por el cuerpo universal del ser uno, estaríamos permitiendo su aniquilamiento y consecuentemente el nuestro. Cuando decimos que ustedes son ángeles y demonios nos referimos a lo que ustedes son actualmente. Hubo una época que eran solo demonios, ustedes fueron reptilianos en toda su expresión. Mataban, comían carne cruda, despedazaban a sus enemigos y se los comían,
canibalismo, no existía dentro de ustedes emociones positivas, hoy en día prevalece esta energía, ustedes la llaman, psicopatía. Ustedes eran totalmente salvajes, bárbaros, feroces, brutales y crueles. Psicopatía, Wikipedia. Cuando un psicópata procesa información, su parte del cerebro emocional no se activa. Es decir, son inmunes al dolor de terceros. No se trata de una enfermedad que se cure, es un trastorno de la personalidad que además, les hace ser especialmente brillantes. Es fácil encontrar psicópatas en puestos muy importantes de empresas, de la política o de la religión. Son sumamente inteligentes, tienen una capacidad extraordinaria para la oratoria y les encanta el poder. Hoy en día aún prevalecen hombres que conservan estos rasgos reptilianos y existen sectas secretas de reptilianos hombres, que aún continúan practicando esta barbarie. Cuando ustedes transformaron la consciencia en antagonismo, es porque la naturaleza reptiliana prevaleció. De aquí surgieron las enfermedades como, psicopatía, esta emoción reptiliana enferma no tiene compasión, piedad, conmiseración, lástima, ni nada que se le parezca. Nosotros los eramitas, los hemos ayudado mucho en la evolución, pero no podemos ayudarlos en la elevación, porque las energías pensamientos reptilianos, tienen que ser transmutados por ustedes. Fue en ese periodo que pedimos ayuda a la Confederación Cósmica que mandase millones de energías pensamientos desencarnadas de otros planetas para que se encarnasen en ustedes, para ayudarlos a transformar esa energía reptiliana en ayapliana, o sea, para activarles emociones positivas. Así pudimos vencer la enfermedad que se encontraba en su auge y esplendor. De esa forma ustedes reaccionaron y comenzaron a inclinarse hacia emociones positivas como, la pena, dolor, sufrimiento, lástima, angustia, tormento, ansia, etc. Debido a la inyección energética positiva que ustedes tuvieron de la Confederación Cósmica, comenzaron a conocer el lado positivo, porque antes que eso podemos decirles ustedes eran reptilianos. 275, como las energías pensamientos que vinieron de otros planetas pudieron descender tanto, encarnándose en una criatura bestia reptiliana y sobre todo con el peligro de enfermarse. Entiendo que los planetas nombrados ya formaron su espíritu como un espíritu puede descender. ¿Cuál fue la motivación que ellos tuvieron para ofrecerse como voluntarios? El universo no funciona como ustedes que todo lo relacionan con el ego. El universo es uno solo y todos somos uno. Cuando la Confederación Cósmica mandó a las energías pensamientos para que se encarnaran en ustedes, no nos referíamos a espíritus o seres energéticos, estábamos hablando de millones de cristales grabados, mandados por esos planetas, los cuales se encarnaron en ustedes e hicieron el trabajo para lo que fueron encomendados. Sabemos que estos planetas sufrieron y tuvieron lo mismo que ustedes, un proceso de curación. Este proceso fue grabado en las energías pensamientos de ellos y transmitido de planeta en planeta. Queremos decir que Crión lo legó a Antares, este a Averón y por último a Sirius. Este último planeta, después de haber superado la enfermedad y transmutado las emociones negativas enfermas, mandó a Tera toda la información que se necesitaba grabada en millones de cristales energías pensamientos, nosotros los eramitas las recibimos y las encarnamos en ustedes a través de los sueños, imaginación, experiencias extrasensoriales, etc. Logrando con ello una evolución y elevación extraordinaria. Esta información fue grabada por ellos en su energía alma, o sea, la energía pensamiento del lado izquierdo del cerebro, conocimiento. Cuando ustedes escuchan la palabra alma, no deben imaginarse como si fuera una persona, un alma, vida, es formada de millones de energías cristales pensamientos que se unen por vibración, frecuencia, ritmo, colores, etc.
¿Acaso ustedes no hacen lo mismo con la computadora que fue afectada por un virus, no lo contrarrestan con un antivirus? Este tipo de energías fue lo que nos mandaron de los otros planetas, nos enviaron nuevos programas antivirus, actualizados, dinámicos, activos y muy efectivos. 276. Como ustedes eramitas, recibieron esas energías pensamientos de Sirius y nos las colocaron en nuestro cerebro neandertal. El conocimiento universal del ser uno sería para ustedes inimaginable. Los avances tecnológicos y científicos ustedes aún no lo vislumbran, por esta razón muchas veces, no entienden la idea global y el significado astronómico, matemático y químico que la mente universal ejecuta constantemente. Cuando la mente universal desea, ya está creado y esta creación se plasmará en el momento correcto. Las dimensiones que se encuentran más adelantadas que ustedes conocen y saben cómo manejar la energía y esta es, utilizada a favor de sus propios deseos. Las energías pensamientos con la información referente a la curación definitiva nosotros la recibimos en la ciudad interna y poco a poco la introducimos en ustedes y con esta inyección de energía nueva, ustedes se encaminaron al restablecimiento total. 277. Si nosotros recibimos energías pensamientos que Sirius nos mandó, ¿de qué planetas recibirá el Yeti energías pensamientos para ayudarlo a evolucionar y elevar? El Yeti, el gorila, el chimpancé, el mono Kuturo y el mono de la Malasia, no necesitarán este tipo de ayuda, porque los que se encarnarán en ellos serán las mismas energías pensamientos de Tera que no elevaron, pero sí han evolucionado. Por eso decimos que el avance de ellos será cada vez más rápido. En el caso de ustedes todo fue lento y muy trabajoso, porque ustedes fueron la primera raza que se recuperó, por ese motivo tuvimos que pedir ayuda a la Confederación Cósmica. 278. Hoy en día escuchamos que la energía negativa enferma reptiliana quieren reducir a la población a través de muchos métodos como, vacunas, alimentación inadecuada, esterilizando a la mujer o al hombre que de cierto tienen estas informaciones. Son ciertas. La verdad es que esta práctica se ha realizado en todos los tiempos, es ahora que ustedes los seres de bien lo están descubriendo, porque están despertando. Muchas guerras y aniquilamiento de seres en masa, fueron programadas por los gobiernos en contubernio con el control de este planeta. Muchos hechos que han sorprendido al mundo fueron planificados y ejecutados para medir la cantidad de habitantes y la repartición de las riquezas del planeta. El control ha inventado guerras e invasiones ficticias para la venta de sus armas y con ello continuar con el enriquecimiento ilícito y el abuso de poder. Lo único que no han podido dominar hasta ahora es a la naturaleza, puesto que ella escapa del conocimiento planetario. Si el control lo hubiera tenido, ya lo estarían manipulando a propio beneficio. Si ustedes no despiertan, ellos lograrán sus propósitos como siempre lo han hecho. Es necesario que ustedes estén atentos a todo. No se han dado cuenta que los alimentos están totalmente camuflados bajo rublos de ser, alimenticios, nutritivos, con vitaminas, proteínas etc. No es cierto, los alimentos que ustedes compran en los mercados, están llenos de elementos químicos que engañan al cerebro para que ustedes los sientan sabrosos y se vuelvan dependientes de ellos. Es una farsa, lean las etiquetas y verán, que lo que estamos diciendo aquí es una verdad. Los alimentos al ser procesados pierden automáticamente las vitaminas y elementos nutritivos, muchos de ellos al ser cocinados o hervidos, produce la desaparición de los nutrientes naturales que el alimento tenía. Entonces las fábricas suplen químicamente el desnivel y la falta de esos nutrientes y lo hacen porque el Ministerio de Salud así lo exige. Todo alimento procesado no. Son alimentos naturales y cuando les colocan nutrientes químicos como, saborizantes, conservantes y más, ustedes se vuelven dependientes de ellos. Coman alimentos naturales y si es posible crudos. 279.
En una pregunta anterior ustedes dicen que a partir del 2014 USA abrirá sus archivos extraterrestres. ¿Qué significa? Sí, USA, los gobiernos y religiones del planeta abrirán al público una innumerable cantidad de información, pero como siempre conservarán escondido lo más importante, la tecnología y la ciencia. El conocimiento de que existen extraterrestres ya no se puede esconder, es demasiado evidente y los gobiernos del mundo están siendo presionados por el público para que revelen lo que ellos saben con respecto a este tema. Sí, los gobiernos abrirán sus archivos, pero como dijimos antes, ellos correrán el velo de lo que solamente les interesa comunicar. Por otro lado, la preparación energética que ustedes están teniendo, es la activación que no podrá evitar que la verdad salga en todo su esplendor, porque son ustedes mismos los que se encargarán de hacerlo público. No esperen mucho de los gobiernos, religiones, instituciones y más, todos ellos pertenecen a las 22 corporaciones del control, así que serán los seres de bien aquellos que han despertado los que transmitirán los secretos escondidos, porque nosotros los seramitas se los revelaremos. La verdad no podrá ocultarse más. Existe un escrito en un libro muy conocido por ustedes que dice: llegará un día que Dios se comunicará directamente con sus hijos. 280, el año pasado 2008, entre Suiza y Francia están haciendo un experimento llamado, el acelerador de partículas. ¿Qué piensan ustedes de esto? Nosotros los voluntarios ayaplianos y los seramitas, estamos vigilantes y contrarios a la experiencia que están realizando llamado LHC. Les advertimos la peligrosidad de este experimento. No causará una abertura de un hueco negro, pero sí causará estragos en el magnetismo del planeta. Ustedes no están preparados para revertir el proceso una vez activado. Las ondas magnéticas perderán el ritmo que las mantiene estables. Los terremotos, tsunamis, huracanes y desplazamiento de las capas tectónicas, se debe a la pequeña y controlable todavía, inestabilidad del magnetismo, el cual nace en los polos, alternándose con las vibraciones naturales del planeta. Esta inestabilidad se debe a la contaminación de la atmósfera causada por los gases emanados del petróleo, los cuales al ser tan densos, no permiten que las